y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorailena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañe para esta segunda edición. Gracias a quienes ya están conectados con nosotros para que les compartamos la información más actualizada de las últimas horas, las novedades informativas que también estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. En punto de las 3 de la tarde, no lo olvide usted, la transmisión diferida de los reporteros del barrio también salen de noche en la opción de televisión por cable, canal 73 de CNR estatal. La opción de televisión que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Muchas gracias. También transmitiendo a través de las diferentes redes sociales de Agencia Fronteriza Noticias. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Roberto López, Bernardo Reyes, ya nos acompañan por ahí en la transmisión. Muchísimas gracias. Es un privilegio, es un placer contar con su preferencia. Son ustedes muy gentiles. Y a ver, por supuesto que sí. Bienvenido, don Gustavo. Como siempre, muchísimas gracias. Siempre tan amable, don Gustavo. ¡Qué feíto! Hoy producción me tiene abandonado. Ni cafecito, bueno, ni tecito, caray. Ni un tecito le he merecido hoy a producción. Esto se vio muy feíto, me cae. Es todo lo que he merecido, bueno. Pues ni modo, ¿no? Caray. En fin, don Israel Núñez Acuatl, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice, y me censuró Facebook, dice Israel. Bueno, pues se está volviendo la constante, ¿no? Facebook se está convirtiendo en el principal censurador. Soy raro el término, ¿no? Pero el nuevo flagelo de la globalidad, el dueño de tienen un puño a millones y millones de habitantes del mundo entero, y entonces no solo hace negocio con millones y millones de personas, sino también sirve a ideas, visiones que determinan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y a partir de eso sanciona, bloquea, censura. Esto quedó clarísimamente de manifiesto hoy como nunca después del incidente del Capitolio en Washington, y envió un mensaje de rudeza cuando entre sus objetivos eligió directamente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en un mensaje clarísimo de que si nos podemos ejecutar a un presidente, ¿qué no podremos hacer con cualquier otro ciudadano del mundo? Don Israel, es la realidad de este siglo. Alfonso Mitre, saludos.
Bienvenido. Antonio Carpio. Ya no puedo compartir links en Facebook de las cosas raras de Lorenzo Córdoba. Bueno. Pues sí. Esto se pone interesante. La verdad es que... Y vamos a ver más cosas, ¿no? Estoy recibiendo aquí un video también muy interesante a propósito de enchiladas, de una declaración que hace Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Hoy habló del plan de vacunación de adultos mayores en Baja California. De eso también le vamos a platicar, por supuesto. Le vamos a presentar un poco de esto. Interesante. Ya sabe usted que las delegaciones federales únicas en los estados se mueven por objetivos nacionales y programas nacionales están orientados al bienestar. Y entonces, en esa lógica, la vacunación se convierte en una prioridad de este momento, ¿no? Así como en algún momento, primariamente, el compromiso del gobierno de la República, que baja a través de sus representaciones en los estados, se ha fijado objetivos muy concretos y medibles en cuanto a combatir la pobreza, apoyando directamente a la gente, y me refiero a apoyándola económicamente, ¿no? Con becas, con pensiones, con apoyos, etcétera, etcétera. En esa lógica, estamos viendo que hoy se involucran las delegaciones federales en el país para respaldar la campaña nacional de vacunación. A partir de que hoy llegaron ya a México, llegó a México una dotación importante de vacunas, casi medio millón, menos de medio millón de vacunas. Ya vienen en camino por avión. Se requieren muchos aviones, muchos vuelos, pero bueno, entendemos que el gobierno federal contrató DHL para la distribución y para el envío y recepción en México, y las Fuerzas Armadas hacen otro tanto, en fin. Este asunto de la campaña nacional de vacunación relacionada con la crisis de la pandemia nos permite ver cómo se pone a prueba una infraestructura institucional para casos de esta naturaleza. Pocas veces se activa una infraestructura institucional, se moviliza hasta ese punto, como hoy la pandemia lo permite ver, ¿no? Así que sí, le vamos a compartir, ¿por qué no?, algo de lo que dijo Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que estuvo en la Ciudad de México, por cierto, en las últimas horas, justamente trabajando en detalles sobre esta campaña de vacunación. En la primera edición le adelantamos un poco de esto. Saludamos a Jaime Delgado, nos está viendo desde Mexicali. ¿Quién más? Alfonso Mitre, Anel San, saludos. Hombre, muchísimas gracias. John Espinosa ya llegó de donde andaba. Se le concedió volver. ¿Andaría en Tecate? Y que se agarren las redes sociales porque ya se hicieron talón de Aquiles y pueden abrir la brecha para que inversionistas hagan su propia red sin censura. Ya hay algunas opciones que se han estado abriendo, por cierto. Don Israel tocó un punto muy interesante. Han aparecido nuevas opciones, se han... ¿cuál sería el término más adecuado? Mire, se han detonado nuevas opciones de comunicación alterna,
debido justamente a estos parámetros crecientes de control establecidos por las redes sociales, concretamente Facebook, Twitter, Instagram, que iniciaron con un propósito muy distinto al que ha ido migrando. Y después de lo ocurrido con Donald Trump, y aunque es una tendencia que había iniciado antes, lo cierto es que empiezan a incrementar el número de mecanismos de control, y lo último más escandaloso y controversial que se haya producido en torno a redes sociales tiene que ver con la actualización obligatoria de la plataforma de WhatsApp, que hoy permite tener más controles de parte de los dueños de Facebook, porque ahora, pues, finalmente, toda la información que tienen ellos de los usuarios de WhatsApp, toda será compartida con Facebook, y hay un mayor grado de intervencionismo en la información personal de los usuarios de los servicios de redes sociales, que fortalecen el changarrito de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿no? Esta irrupción de una actualización que impone nuevas reglas a quienes, como condición para seguir teniendo acceso a WhatsApp, terminó de plano de detonar una migración increíble de usuarios hacia otras alternativas en redes sociales en los últimos días. Particularmente se ha acentuado Telegram de manera específica, ¿no? Son opciones, plataformas que surgen como alternativa, producto de la búsqueda de gente que ya no quiere saber nada ni de Facebook ni de WhatsApp, pero ha construido todo un andamiaje de interacción y de trabajo, teletrabajo, en fin, a través de las únicas redes sociales disponibles, las mayoritarias, ¿no? Pues por su alcance, han ganado ese espacio. Así que esto de las redes sociales se ha convertido en todo un desafío en el siglo XXI. Jaime Chaides Bonilla, hace 6 horas llegaron casi 500,000 de vacunas, efectivamente. Son las vacunas que ya empezaron a distribuirse, deben estar llegando hoy mismo a Baja California, lo dijo hoy el secretario de Salud del Estado, el doctor Alonso Pérez Rico, así que suponemos que en las próximas horas también iniciaría el trabajo de distribución local en el estado de las dosis, el primer juego de vacunas autorizado para aplicar al personal de salud. 12,000 vacunas, 12,000 personas, perdón, serán vacunadas en un lapso de 7 días. Deberá cubrirse ese total, según lo que había dicho el doctor Pérez Rico. Vamos a estar aquí al pendiente, por supuesto. Pero interesante el tema que aborda Israel Núñez. Tiene que ver justamente con eso, precisamente con eso. Las plataformas. Es más, déjenme ver si encuentro por aquí un dato por demás interesante. Juanita Flores también nos acompaña, muchísimas gracias, muy amable. Miren, este es el dato que le quería compartir, justo a propósito de lo que comenta don Israel Núñez. Unos 25 millones de usuarios se han inscrito a Telegram en las últimas 72 horas. Durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos, luego de que WhatsApp cambió sus condiciones de uso. Así que la nueva opción o la alternativa frente a la red de WhatsApp, por ejemplo, se llama Signal, señal. Pero 25 millones se inscribieron en la plataforma de mensajería Telegram. Y esta plataforma es propiedad de un ruso.
Pavel Durov, que ha venido trabajando en ese proyecto desde hace un buen rato. La verdad es que visto en el contexto de la competencia por el control global, las grandes naciones, las que eternamente han estado en confrontación, que son los países identificados tradicionalmente como comunistas. Ya ve que el mundo se dividió en dos grandes facciones, ¿no? El comunismo y el eje del mal en Oriente Medio contra los buenos de la película, los norteamericanos. Y entonces en ese escenario competían por ver quién lograba primero prácticamente las mismas cosas. Todo se trataba de control. Y hoy que las redes sociales y las empresas dedicadas a operar redes sociales han venido apretando en los mecanismos de control, pues surgen otras alternativas. Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos, creció con 25 millones de nuevos usuarios, según lo que dijo el fundador de esta opción, el competidor de WhatsApp. La gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos, ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos, dice este multimillonario ruso de 36 años. 36 años. Son finalmente varios elementos los que han llevado a este momento crítico en torno a las redes sociales, y no descarte usted que muy pronto en nuestro país sigamos viendo una presencia creciente de otras alternativas distintas a Facebook y a WhatsApp, pero por lo pronto es lo que hay. Pregúntenle al todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Que dependió de las redes sociales, y hoy pues está incomunicado, por así decirlo. Incomunicado, imagínense nada más. Margarita Carolina también nos acompaña esta tarde. Bienvenida. Ahí está la observación de don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. ¿Y quién apretó a Facebook para censurar a Donald Trump? Recordemos que a Mark lo pudieron haber metido a la cárcel por vender información, lo apretaron los ricos, como aprieta la CIA. Los poderes fácticos. Bernardo Reyes también nos acompaña esta tarde, muchísimas gracias. Esta discusión apenas inicia, apenas va a entrar en la etapa más intensa, le quiero decir. Esta discusión sobre las redes sociales, sobre la censura, sobre la libertad de expresarse. Digo, ya la hemos vivido en carne propia, ¿no? Aquí 2 veces por lo menos, la censura automática de Facebook por difundir una noticia sobre una nación que había aprobado el uso del dióxido. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, solo estábamos informando lo que estaba ocurriendo en otra nación en el contexto de la pandemia, y como los algoritmos aplicados por los diseñadores de la plataforma ya identifican toda forma verbal o textual, ¿no? Donde aparezcan palabras etiquetadas como indeseables, y en automático viene la censura. Y apenas estábamos terminando la transmisión cuando ya el programa, la edición de AFN Político y algo más fue eliminada de Facebook. Así, con el poder más absoluto. Si alguien tiene poder, verdadero poder, es este muchacho, Mark Zuckerberg, ¿no? Cosas veredas. Pero bueno, dejamos eso de lado por un momento. Vamos a escuchar
al señor delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe con esta conferencia de prensa que ha ofrecido para hablar del tema. Mire. Muy buenos días a todos ustedes. A ver. ¿Sí me escuchan? Pues sí. Perfectamente. Buenos días, superdelegado. Muy buenos días. Pues, ¿cuántas personas están conectadas? A ver, venga. Y va a iniciar la distribución de la vacuna. Para quienes lo verdaderamente importante es el tema de las vacunas, ¿no? O respecto de los programas también que manejamos aquí en la Secretaría y en la delegación y cualquier otro aspecto de carácter federal. El día de hoy habrán de llegar las vacunas, como ya fue anunciado en la presidencia desde la mañanera, salían ya hacia los estados. Hoy lo vamos a recibir por ahí de las 12 del día y va a iniciar la distribución de la vacuna. Esperamos que en los próximos 3 días máximo estén ya vacunados todo el personal médico de primera línea, que está en la primera línea del ataque a la pandemia COVID, es decir, los doctores, los médicos que están directamente en las zonas COVID, trabajando con los enfermos. Son los primeros que se van a vacunar. Es un asunto de no solamente justicia, sino de orden, porque son las personas que están atendiendo y tienen que estar sanas y protegidas. Se han jugado la vida durante todo este tiempo. Realmente ha sido, cuando vemos, si volteamos un poco hacia atrás después de todo lo que hemos visto, toda la gente querida, cercana, que hemos visto morir, y todas las historias que conocemos, pues cada vez se hace más grande la figura de los médicos, y sobre todo esos médicos que están en las salas COVID. Están realmente jugándose la vida. Para poder salvar la vida de los demás. Lo decíamos al principio porque estábamos viendo cómo estaban actuando, pero ahora realmente se engrandece todavía más la figura de los médicos. Entonces ellos van a ser los primeros médicos y enfermeras y personal que está en la zona COVID, los que van a ser vacunados, para después pasar a otra etapa. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Aquí tengo algunas escritas, si quieren las vamos resolviendo. Bueno, tenemos aquí algunas que nos llegaron de Mexicali, del compañero Luis Santillán de la Santidad de los Búfalos, a quien le mandamos un saludo por allá. Su pregunta es, delegado, oficialmente el arranque de la jornada de vacunación será en Tijuana. ¿No se escucha? No, el audio de Irving no. A ver. Y apagamos esto. ¿Ya nos escuchamos ahí, Bernardo? Bueno. Tengo bloqueado el micrófono aquí. A ver, tenemos aquí. ¿Me escuchas, Bernardo? Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta de cosas de las tecnologías. Compañero de Mexicali, colaborador de la Santidad de los Búfalos, allá con nuestro amigo. ¿Cómo ha cambiado la dinámica de las conferencias de prensa, Su pregunta es, señor delegado, oficialmente el arranque de la jornada de vacunación será en Tijuana. ¿Habrá eventos simultáneos en otros municipios? Se refiere él al tema de los médicos. No, va a arrancar simultáneamente en todo el estado. Va a haber un acto, digamos, protocolario que va a encabezar el señor gobernador aquí en Tijuana, pero digamos que va a ser simultáneo. Llega la vacuna y se distribuye inmediatamente en el número necesario para los hospitales de todo el estado, incluyendo el sur profundo, incluyendo el paralelo 28, donde se va a trasladar un helicóptero a llevar las vacunas. Así es eso. Sí, y tiene una pregunta, segunda pregunta, nos hacen llegar la atención de adultos mayores que piden más rapidez y más credenciales del INAPAM. Sabemos que ya entero usted menciona en la guía Elizabeth, ¿cuándo habrá? Sí,
Son peticiones de adultos mayores, generalmente que no están, que quieren el acceso a la credencial del INAPAM, que les da algunos derechos. Nosotros tenemos el módulo ahí mismo, en la delegación de la delegación federal. Ahí está el módulo de INAPAM. Entonces, ahí mismo ellos, si tienen algún problema, pueden levantar la queja y nosotros intervenimos directamente, caso por caso, para ver por qué se ha retrasado algún elemento. Si quieres, yo mismo las leo. El resto lo pueden. Miguel Martínez, de Televisora PCN. ¿Cuál es la estrategia para aplicar la vacuna a los adultos mayores que no están registrados en las pensiones y en el IMSS? Mire, se van a vacunar a todos. Hay aproximadamente, en la primera etapa de vacunación va a ser, bueno, la segunda, después de los médicos, va a ser a los adultos mayores. Los adultos mayores arriba de 60 años, o más bien los adultos mayores de 60 años. A todos ellos se les va a aplicar, son alrededor de 400,000 en Baja California, y se les va a aplicar en puntos de vacunación como clínicas, que no son COVID, desde luego, y también en cerca de 80 puntos de vacunación, que son los centros integradores de la Delegación de Programas para el Desarrollo. Ahí vamos a vacunar también a las personas. Entonces, vamos a tener la oportunidad de que se vacunen a todos muy rápido. Va a ser lo más seguro una vacuna de una sola dosis. Todavía no está eso totalmente seguro, pero va a ser una vacuna de una sola dosis. Y si es así, vamos a poder vacunar muy rápidamente a la población. Distribuidos en esos, nosotros calculamos incluso que con un trabajo de 10 horas diarias, que van a ser más, se puede vacunar a un mínimo, no un máximo, un mínimo de 83 personas en cada uno. Nosotros terminaríamos realmente muy rápido, pero esta cifra se puede incluso duplicar por el número de puntos. En esos puntos va a haber una brigada siempre integrada por una enfermera que va a estar vacunando, por médicos que van, por personal militar que va a estar custodiando las vacunas, y por servidores de la nación que van a estar facilitando todo el operativo, checando que las personas que sean enlistadas para vacunarse ese día son las personas que se están vacunando, que no vaya a vacunarse nadie que no corresponda al rango de edad que tiene, porque puede ser esto peligroso, ¿verdad?, en términos organizativos. Poniendo orden, van a estar los servidores de la nación. También Rocío Galván de Radio Fórmula pregunta: quiero saber si el censo de adultos mayores, la manera como se va a operar esta vacunación, cuándo empieza, en qué parte de la ciudad se va a llevar a cabo la vacunación. Una parte del censo, del tiempo, la temporalidad en que se van a distribuir los apoyos a adultos mayores, va a coincidir con la vacunación. Entonces sí se va a aprovechar la convocatoria que se hace a los adultos mayores para que puedan ellos trabajar. Sin embargo, quiero aclarar que en la primera etapa se va a vacunar no los adultos mayores de 68 para arriba, como es el programa de adultos mayores del gobierno federal, sino de 60 años para arriba. Inician al mismo tiempo, y se van a poder vacunar también en los centros integradores y en donde estemos nosotros dispersando los recursos. Sí, me gustaría que pudieras también contestar algunas de los chats. Adelante, a ver, Ok. Buenos días, ¿me pueden apoyar con el permiso para grabar? Ok. ¿Cuántas van a llegar para el sector médico y cuántas para adultos mayores? Ahorita en esta primera etapa llegan 10,000, cerca de 9,700 y algo, 700 y otra cantidad. Vacunas van a llegar para el sector salud. Ayer tuvimos una reunión donde se checaron los números de la personal de primera línea que tienen los distintos sectores sanitarios de México, el IMSS, el ISSSTE, el ISSSTE-Cali, la Secretaría de Salud con sus hospitales generales, y van a alcanzar muy bien para los médicos de primera línea, incluyendo
a médicos que estén trabajando en el sector privado y al personal de la Cruz Roja que está trasladando, que son los héroes que han estado trasladando a las personas enfermas toda esta temporada, ¿no? Y los bomberos de Mexicali también que han hecho lo propio. Entonces van a ser 10,000 en esa primera etapa y en la segunda etapa les comentaba que son 400,000. ¿Cuántas son las personas de la tercera edad que se debe vacunar? ¿Cuál es el reto? Considerando que muchos no tienen seguridad social. Todos, como les decía, se van a vacunar tanto en las clínicas de los sistemas de salud, que no sean clínicas, que no sean COVID, y también se van a vacunar en los centros integradores que nosotros tenemos, que la Delegación de Programas para el Desarrollo tiene. Tenemos cerca de 81 y puede que crezcan a un poco más el número. Ahí también se van a poder vacunar. Va a ser una organización titánica, pero estamos acostumbrados a esos retos. Se van a elaborar los padrones de los beneficiarios de la vacuna o de las personas que van a ser vacunadas para que puedan distribuirse por días y no se generen aglomeraciones inútiles o más bien peligrosas. ¿Cuántas vacunas del sector salud serán para Ensenada? Pati Lafarga. Pues mira, no te puedo decir exactamente el número en estos momentos, son 400,000 en el estado, pero vamos a vacunar hasta el último rincón del estado, hasta el paralelo 28. No va a faltar nadie de ser vacunado, nadie. Y vamos a empezar, como les decía, por los médicos y luego por los adultos mayores. Todos los adultos mayores de Ensenada van a ser vacunados, ¿no? A menos que lo objeten, como puede haber alguna persona que no quiere ser vacunada, ¿no? ¿Cuántas vacunas del sector? ¿Hay algún requisito que se debe presentar el adulto mayor al acudir por su vacuna? No, su identificación nada más, porque va una lista, pero básicamente su identificación. Estamos teniendo acceso a distintos tipos de padrones, precisamente para que ellos puedan ser perfectamente identificados. ¿En qué periodo de tiempo estiman que ya deberán estar vacunados los adultos mayores de 60 años? Miren, si es en la vacuna que se ocupa de dos vacunaciones, de dos muestras, más bien de dos dosis en tiempos distintos, entonces los adultos mayores serían de febrero a abril, al último de abril. Pero si, como se parece que se está consiguiendo, es de una sola dosis, podría irse a la mitad del tiempo. Si nos va a explicar cómo será el operativo. El operativo llega custodiado por el ejército, llega el día de hoy, y a partir de ahí ya se armaron ayer los equipos de distribución a los distintos hospitales que van a vacunar a los médicos, custodiados todos por patrullas del ejército mexicano, y se van a trasladar a los hospitales. Son 15 en total, 15 hospitales que están trabajando con el tema COVID y que están ahí los médicos, ¿verdad? Y los hospitales privados después en una segunda etapa que es inmediata también. ¿Dónde van? ¿Qué pasa con los que no están en un padrón? Todos van a ser vacunados, pero el orden del padrón es fundamental. Va a haber algunos casos de gente que no esté ni empadronada en el registro federal electoral, ni esté en los registros que nosotros tenemos, ni esté en ningún tipo de registro, pero se va a hacer vacunada. Eso no va, que la gente no se ponga nerviosa con ese tema. 400,000 en total. ¿Cómo van a garantizar que no se presenten casos de influyentismo? Precisamente el presidente designó a los servidores de la nación, nos designó a nosotros para que fueran los garantes de que eso no ocurriera. Hoy, por ejemplo, mañana que empiece ya la vacunación, de los médicos, esta se va a hacer con servidores de la nación que van a estar vigilando que los médicos son los que están empadronados ahí para los que fueron aprobados para vacunarse, que no se va a colar otro médico, que no se va a colar otra persona que no corresponda. Se va a cuidar muchísimo, es para los médicos que están enfrente, no para los funcionarios. Ni un servidor, ni ningún delegado regional, ni siquiera ningún servidor de la nación que van a estar ahí en la batalla, ni el secretario de salud, ni nadie va a tener acceso a la vacuna que no sean los médicos que les corresponde. Y de eso van a ser garantes los servidores de la nación. Si ocurre, serán denunciados.
Lorena García, punto norte, delegado, ¿cómo harán para que no se politice el uso de la vacuna si los servidores de la nación ya han sido señalados como una estructura de Morena? ¿Y qué opina de las críticas del sector médico sobre la estrategia de vacunar primero en zonas rurales cuando los contagios se concentrarán en las zonas urbanas? Gracias. Mira, sobre el primer punto, es una buena pregunta esta. Pues convoco a las oposiciones a que tengan piedad de la población mexicana, de la pandemia que estamos sufriendo, que no politicen precisamente eso, porque si se politiza es porque la oposición está interesada en que se politice. Ustedes no han visto, no pueden entregar ustedes, nadie puede entregar una sola prueba de un servidor de la nación que esté haciendo campaña por ningún partido político. Hubo 2 personas por aquí que decidieron participar con la prohibición, ejerciendo su derecho constitucional, pero con la prohibición que se les había hecho en un proceso interno de Moreno, fueron expulsadas de ser servidores de la nación. Los servidores de la nación son personas que están realmente sublimadas con su trabajo y entienden perfectamente que si bien creen en un movimiento que está instalado ahora en el poder, no son agentes de ningún partido político. De nuestra parte no va a ocurrir, pero sí le pido piedad a la oposición para que no politicen ese tema tan delicado. No podemos esperar hasta después de las elecciones para vacunarnos. Tenemos que vacunarnos ahora y vamos a vacunarnos en el tiempo récord que podamos construir con mucho esfuerzo, al igual que lo están haciendo los demás países. Lo que me dicen están equivocados. Se va a empezar a vacunar de manera pareja a la población adulta. Se va a vacunar también a las zonas rurales. Eso sí es muy importante. Hasta las zonas rurales va a llegar la vacuna. ¿Habrá protocolo donde se hará la primera vacunación? Alejandro Cancino, del Mexicano. ¿Habrá protocolos donde se hará la primera vacunación? Sí, todos esos protocolos se están ahorita escribiendo, construyendo. Ya se tendrán de construir para el tema de los médicos y se van a terminar de construir esos protocolos para el tema de los adultos mayores. Pero esta primera etapa es precisamente, va a servir de un ensayo muy importante para este tema. Superdelegado, le saluda Bernardo Cisneros Medina, del portal de internet Ensalada Deportiva. Estamos en tiempos electorales a nivel nacional y por ende en Baja California. ¿Qué garantía hay de que el proceso de vacunación contra el COVID no se utilice con temas de... Pues la misma garantía que se ha ofrecido con el tema de los adultos mayores y sus pensiones. No se ha politizado, no se le ha pedido a algún solo adulto mayor que apoye ningún partido o candidato X. Nada se ha politizado y no se va a politizar ahora. Sería un acto canalla hacerlo y sería también un acto canalla denunciarlo sin tener ninguna evidencia. ¿Cómo van a vacunar a aquellos adultos mayores que no pueden salir de sus hogares por alguna situación? Esa es una de las cosas que se está viendo. Tenemos la experiencia de la dispersión de los recursos, que también tenemos los casos, incluso los tenemos identificados de los adultos mayores que no pueden moverse de su casa. Y que no tienen a nadie, en el caso de la dispersión de recursos, que puede ir por ellos a recoger los recursos. Entonces, a esas personas se va a ir a vacunar a su casa. Va a ser un reto porque la vacuna no se puede mover con tanta facilidad, pero vamos a ir a vacunar a su casa. Es una decisión tomada ya por el propio presidente de la República. Y también vamos a ensayar cuestiones como el drive-thru, que lo hacemos también para la dispersión de recursos, en donde el adulto mayor... ¿Qué le pareció? También vamos a tener drive-thru. Esa modernidad solo se puede entender aquí en la frontera. Bueno, esto nos permite conocer algunos aspectos del proceso de vacunación que arranca en Baja California como en el resto del país. Yo le quiero anticipar que si otra cosa no sucede, estaremos platicando con Jesús Alejandro Ruiz Uribe hoy por la noche con los reporteros del barrio. Así que prepare usted sus preguntas muy concretitas para que el delegado federal las pueda responder así igualmente concretas. Esto es parte de la conferencia de prensa que ha ofrecido el funcionario federal para explicar algo del mecanismo. En esencia, se sostiene, se mantiene lo que ya han venido señalando desde el día de ayer,
que las vacunas llegan hoy y en el transcurso de mañana y pasado mañana estarán distribuyéndose en todo el estado para arrancar simultáneamente. Y bueno, ya escuchó usted, hasta helicóptero se va a utilizar para enviar la dotación de vacunas que corresponden a las comunidades del sur de Ensenada, ¿no? Entonces, pues ahí está parte de la información que esperamos le haya resultado útil. Le reitero, hoy en la noche Ruiz Uribe tendrá la posibilidad de responder a sus preguntas, todas las que tenga, así muy concretitas, se lo sugerimos para mayor efectividad. Pregunta concreta, en espera de que la responda concretamente el funcionario. Estamos hablando de un dato importante que ha mencionado Ruiz Uribe: cerca de 400,000 personas constituyen el segmento de los adultos mayores en el estado. 400,000 sería la meta, si estoy entendiendo bien las palabras del funcionario federal en esta conferencia de prensa. No es poca cosa, por supuesto. Le queda muy claro al funcionario que, bueno, a todos, me parece que nos queda claro, que estas primeras vacunas que llegan para su aplicación a los médicos, al personal de salud, que son cerca de 10,000, ya dijo, 9,000 y tantas, van a servir también de ensayo, de plan piloto, para aceitar la maquinaria de la distribución, de la aplicación. Y me parece muy interesante también, rescatable, el uso de la red institucional que ya existe. Pues ¿qué mejor alternativa podría usar el gobierno federal que utilizar una red de distribución natural que ya tiene? Me refiero a esta red de contacto, de enlace con un segmento de la población que será justamente el objetivo de esta primera etapa, bueno, de la segunda etapa de vacunación, que son los adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque el gobierno federal ya tiene esta red de distribución, les reitero, por la que bajan recursos para adultos mayores en las diferentes modalidades, ¿no? Programas de apoyo social para las personas con discapacidad, adultos mayores, adultos que no se pueden movilizar por algún tipo de discapacidad, que están en su casa, en fin, toda esta población. Son 400,000 personas, oiga usted, no es poca cosa. Con trabajo llega el primer cargamento de 10,000 vacunas. Vea usted, deben llegar en las próximas horas más embarques de medicamento a nuestro país. Le decíamos más temprano que casi 400,000, poco más de 400,000 vacunas llegaron hoy a la Ciudad de México. Son las que se van a estar repartiendo en el transcurso del día. Y entonces, mire usted, van a volar esas 400,000 vacunas. Van a volar. Y en lo que el sector salud, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, se dedica a la aplicación de esas primeras vacunas, deberán estar llegando otros embarques, otros envíos de medicamento. Ya está, le recuerdo, acordado con los rusos. ¡Auch! ¿COVID? ¿Influenza? Usted disculpe. Los cambios de mi temperatura con este termómetro tan sensible, pero bueno, usted perdone. Le decía que Rusia acordó finalmente con nuestro país el envío de 32 millones de vacunas. 32. Se espera que las entregas comiencen en noviembre de este año. En noviembre. Tienen que pasar por un proceso de aprobación, pero en el Inter ya está aprobada la vacuna de Pfizer, está en trayecto
el producto de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que estaría suministrando también una cantidad importante de vacunas. 32 millones de vacunas para noviembre, imagínense nada más. Hasta noviembre. Con, ¿qué? 120, 130 millones de mexicanos, que es el target, es el universo a inmunizar. Y si usted considera y toma en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las vacunas de Pfizer se van a requerir 2 dosis por persona, la inicial y luego una de refuerzo 21 días después, pues las vacunas que estén llegando al país este año van a volar y no van a alcanzar para cubrir toda la población nacional. Por eso, no es una broma cuando el Plan Nacional de Vacunación establece que la última etapa de vacunación está dedicada al segmento más joven de los mexicanos. Empieza en junio de este año y va a terminar en marzo del año que viene. Hasta marzo del año que viene, ¿eh? Entonces, el trecho a recorrer será sin duda largo, por supuesto, ¿no? Así es que tome usted sus precauciones. Sorry for you, yo lo siento, a mí me toca en febrero. Dijeron adultos mayores. Como dice el chiste, dijeron que todos, ¿no? Entonces, todos por parejo. Tenga o no tenga su tarjeta de INAPAMA. Si tiene 60, ya la hizo. Váyase preparando. Prepare su bracito para la inmunización correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Antonio Carpio dice: preguntas concretas y no repetitivas, las que ya respondió en esta conferencia no hay que volverlas a hacer. Dice Antonio Carpio. ¿Quién más? Leti Flores está también con nosotros, muchísimas gracias. ¿Quién más nos acompaña? Elisa Brandt, muchísimas gracias. Rufino González Cruz, Laura Ramos, Maestro Cristóbal Sandoval, José Enrique Ibarra Celaya, Melba Cortés, Don Juan Cabuto también, muy amable. Don Israel está desesperado, quiere la vacuna de Moderna, pero eventualmente estará aprobándose también su aplicación en nuestro país. Ya lo dejaron entrever las autoridades, por lo menos de Baja California, pero en filita está en segundo lugar la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y de la Universidad de Oxford, esta que se estará produciendo simultáneamente en laboratorios de Argentina y nuestro país, con la participación de la Fundación de Carlos Slim, le recuerdo. Así que todo 2021, todo este año será el año de la vacunación. Y si bien nos va, tal vez para agosto, septiembre, ya se habrá aplicado a una cantidad interesante de habitantes en el estado. Yo le recuerdo que según los señalamientos de las autoridades sanitarias, un objetivo es cubrir el 65% de la población, porque supónese que con una protección de tal porcentaje de habitantes se logra la llamada inmunidad de rebaño. Así que vamos a ver. Pero será un proceso lento, desesperante para mucha gente que ya está harta. Ya perdió la paciencia, su límite se agotó, ya quiere salir, ya no quiere saber nada de nada, solo quiere la vacuna. Quiere ejercer su libertad
o la libertad que puede tener en el nuevo contexto, porque lo que conocimos antes de diciembre, bueno, de enero del año 2020, quedó en el pasado. Y tendremos que seguirnos cuidando un buen rato, porque aún después de protegidos con la vacuna, ya sabe que hay la posibilidad de que un sector de la población se contagie de nueva cuenta. Técnicamente, según lo que nos han dicho, los vacunados estarían mejor protegidos ante un contagio, ya sea el primero o el primero, esencialmente. La víctima de contagio desarrolla anticuerpos que le protegen, y en la vacuna impediría que desarrollara los síntomas más graves del COVID. Y eso es lo que la mayoría de la población busca, ¿no? El solo hecho de que la vacuna contribuya a reducir el impacto de la enfermedad en los bajacalifornianos ya es una garantía, sobre todo frente a lo que sabemos, ¿no? Que los casos de personas que desarrollan la enfermedad a un nivel grave terminan intubados, y buena parte de los intubados regularmente mueren. Entonces, imagínese usted, ahí está la estadística del Estado, que no falla, no tiene pierde. Bueno, dejemos esto de lado, de las vacunas. Hoy hubo una conferencia de prensa de militantes de Morena que se sienten como marginados, como que les están haciendo el feíto dentro de su propio partido, y decidieron asomarse, visibilizarse, porque estarían hablando en nombre de quienes también están ejerciendo su derecho a buscar una candidatura, un espacio de participación electoral. 50 es el dato más concreto, más de 50 militantes que quieren ser candidatos y que también se han anotado, y que sin embargo no aparecen en las listas que se han venido conociendo. Y ofrecieron una conferencia de prensa cuyo contenido les estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Son fundadores de Morena en Baja California. Se hacen llamar, usted lo sabe, protagonistas del cambio verdadero. Cuando usted escuche la frase protagonistas del cambio verdadero, es la denominación literal con la que se designa a los militantes de Morena. A los militantes. Es un término utilizado por directivos del partido para referirse a personas con derechos, como militantes, que fueron fundadores, etcétera. Y dijeron en conferencia de prensa, encabezados por Armando Duarte Moller, que la lista de aspirantes que se dio a conocer la semana pasada no está completa, porque son más quienes aspiran a abanderar la defensa de la Cuarta Transformación. Ya sabe que un proyecto anunciado por Mario Delgado, aquí mismo en este espacio, cuando hablamos con él, durante su participación interna para obtener la dirigencia nacional, fue el arranque de un proyecto, de un programa de creación de comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es esta red de soporte que estaría enfocada en la defensa de la Cuarta Transformación y sus proyectos y sus acciones frente a los opositores que van a estar atacando con todo. Ya lo están haciendo, ya los vimos, atacando con todo a Morena. En el caso de Baja California, pues francamente el partido ha estado desaparecido, ¿no? Y estos integrantes de los comités de defensa serían encabezados por los candidatos al gobierno de los estados en 18 entidades del país. ¿Son 18? No, perdóname, 15. Me ando equivocando terriblemente. Así que así están las cosas. Armando Duarte Moller ha sido militante de izquierda desde hace mucho tiempo en Baja California, pero se incorporó al proyecto de Morena desde un inicio,
y es alguien que no tiene visibilidad, no ha tenido una visibilidad muy amplia, pero forma parte de un sector muy no es el término radical, sino muy persistente y consistente en la defensa de su estatus como militantes, como fundadores con derechos sobre todo a exigir, entre otras cosas, que la militancia ya tenga más espacios de participación en esta elección, por ejemplo. Armando Duarte Moller y Marco Antonio Mariscal, son consejero y militante respectivamente, anunciaron que en realidad fueron alrededor de 50 las personas registradas el pasado 5 de enero, algunos de los cuales solicitaron su participación por la vía plurinominal, y los vamos a ver con una actitud muy enérgica, reclamando respeto a sus derechos de participación. El hecho de que hoy estén saliendo públicamente a remarcarlo es porque no les ha agradado el manejo que ha hecho su partido, la dirigencia de su partido. Dijo Duarte Moller que la lista de aspirantes que se dio a conocer se quedó corta y aclaró que ellos no desean pensar, no quieren pensar que se trate de un lineazo oficial para la militancia y tampoco pretenden balcanizar ni dividir la cuarta transformación, pero evidentemente no se quieren quedar callados, ¿no? Eso ya es agregado de un servidor. Esencialmente se sienten marginados y están reclamando y ejerciendo presión, y una forma de presionar es publicitar que la lista es más amplia. Ojo, que también nosotros queremos ser candidatos y que la población no vaya a pensar que esos que se difundieron son los únicos que están en la lista, son más. Entonces, no dijeron más en esta conferencia de prensa. Hasta estatutariamente tienen impedimento para decir algunas cosas públicamente, ventilar ciertos temas públicamente porque se las aplican. Y entonces, no solo ni candidatura ni otros derechos, simplemente se les suspenden derechos partidistas y se les somete a medidas disciplinarias, se les pone a disposición de los órganos disciplinarios del partido y por lo pronto se quedan fuera de la jugada, para decirlo en términos llaneros, ¿no? Pero tampoco se quisieron quedar callados. Confirma pues lo que le hemos venido platicando en estos espacios y también en los reporteros del barrio por la noche, parte de lo que está ocurriendo en Morena, Baja California, donde el dirigente estatal sigue ausente, el maestro Ismael Burgueño, ¿no? Que sigue sin responder las llamadas de Agencia Fronteriza de Noticias a la solicitud de información. Simple y sencillamente no hay, no aparecen, no está. Pues bueno, ¿cuándo se irá a normalizar la operación de ese partido? ¿Quién sabe? Pero pues a falta de información e información oficial, ya sabe usted, pues la información que se va consiguiendo, así se comparte y ni modo, ¿no? Es la falta de información la que propicia estos asuntos. Y la sospecha, alimentan la sospecha, bueno. La suspicacia, pues sí, también. Morena desaparece y aparece el PRD bajo la sombra del de arriba y el de más arriba. Bueno, excelente. Oiga, otra que le quiero compartir. Ya ven, y se lo compartimos en la primera edición, que el INE, a través de su presidente, Lorenzo Córdoba Vianelo, salió a negar que el INE pretenda cancelar las mañaneras del presidente. Bueno,
pretende limitarlas, nada más. Pero entonces la Presidencia de la República ya respondió y dice que va a acudir a instancias judiciales si el INE cancela la mañanera. López Obrador dijo que en caso de que el INE ordene cancelar la transmisión, la Presidencia acudirá a instancias judiciales para combatir la decisión. Invitó a la población a opinar sobre el tema y dijo, son dos cosas. Primero, acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país, no puede hablar el presidente, no puede informar. Es lo que dijo el presidente de la República. Y evidentemente se lanzó contra el INE. Lo menos que ha dicho del INE es que ha sido una institución que ha servido a los regímenes del pasado, ¿no? Durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, antidemocrática en el país, pero nosotros no vamos a hacer nada que afecte a la democracia. Por el contrario, le vamos a promover, y significa que el gobierno no actúe en procesos electorales, que no se use dinero de gobierno. Nosotros somos demócratas, no se usará dinero, ni participarán funcionarios, ni mucho menos vamos a hacer fraudes. No somos iguales, pero no nos puede quitar el derecho a informar al pueblo. ¿Qué quiere? Que nos crucemos de brazos, que estemos atados de pies y manos con toda la campaña en contra. Dijo el presidente, que no se preocupe el director del INE, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha en la que hemos enfrentado las prácticas antidemocráticas que él ha avalado porque se ha hecho de la vista gorda ante fraudes electorales, violaciones a la ley. Él por consigna entregaba candidaturas, registros para partidos, se quedó callado y nunca protestó. Cuando Narro fue delegado del PRI siendo secretario de Salud, ¿y qué declaró el presidente del INE? Nada, no lo vio. Entonces, que no se preocupe. Claro, el antiguo régimen está molesto porque no pueden robar. Yo les digo que regresen, pero lo que se robaron, dijo el presidente López Obrador en la respuesta al Instituto Nacional Electoral. Le digo que la discusión se pone interesante, pero es la misma situación de años anteriores, debo decirle. El hecho es que vamos a tener mañanera, seguramente vamos a tener mañanera, no más que acotada, limitada. El reclamo del INE es básicamente que no se haga un manejo propagandístico, particularmente con un enfoque electoral, ¿no? Básicamente es lo que ha planteado el INE. Veremos si la Presidencia de la República logra resolver la parte de, o conciliar la parte de transparentar y dar información sin incurrir en propaganda política electoral, ya sea para apoyar la propaganda a favor de su partido o para golpear a los opositores, que es básicamente lo que se ha venido reclamando. Así van a estar las cosas. Les digo que esta va a ser una campaña muy movidita, muy intensa. No se lo pierda. Finalmente, quiero compartirle un tema más antes de retirarnos. La confirmación de que está en camino el primer lote de vacunas contra COVID. Según el dato que tenemos en este momento,
La vacuna estará llegando aproximadamente a las 7 de la tarde a Tijuana. Una nave de la Fuerza Aérea Mexicana con el primer lote de vacunas para ser distribuidas en Baja California. Es el envío de 12,000 unidades en las que estarán llegando procedentes de la capital en un avión militar. Hará escala primero en Hermosillo, dejará su carga. La Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de la distribución en el país. Y llegará a Tijuana. Y de Tijuana, la nave militar partirá rumbo a la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Así es, esa nave, en un B-737. Ahí está el dato. De hecho, es todavía más preciso. Perdóneme usted, dice a las 21:10 horas. A las 9 de la noche con 10 minutos. Según la información que ya le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Entonces, vamos a estar ahí, evidentemente, en la Agencia Fronteriza de Noticias, al pendiente con la información más oportuna. Y le alcanzo a compartir un dato más, tiene que ver con la muerte de otro agente policíaco por COVID. Es un agente estatal, joven, por cierto. Benjamín Acosta Villa, un elemento de la Guardia Estatal asignado a la ciudad de Ensenada. Ahí está el dato concreto, oficial. Se hacen llamar Hermandad de Sangre Azul. Es una asociación civil. A nombre de la Hermandad de Sangre Azul, Asociación Civil, expresamos nuestro sentimiento de pesar, solidaridad y condolencia ante el fallecimiento del compañero Acosta Villa Benjamín, agente de la Guardia Estatal, Plaza Ensenada, e invocamos que el Todopoderoso les otorgue la fortaleza espiritual para sus seres queridos por tan irreparable pérdida. Es la confirmación de este nuevo fallecimiento dentro de las fuerzas de seguridad de Baja California. Oiga, dicho esto, a ver, todavía tenemos aquí una participación. Permítanme usted nada más confirmarla, no quiero dejarla de fuera. No, perfecto. Oiga, pues muchísimas gracias, son ustedes muy gentiles por habernos acompañado en esta segunda edición de FN Político y Algo Más. Les reiteramos la invitación para esta noche. Sí, Hermandad de Sangre Azul, así se hace llamar la asociación. Es una asociación civil que representa los intereses como tal, ¿no? Como se asumen ellos, como hermandad, como una familia. La Hermandad de Sangre Azul, por aquello de que el color azul de sus uniformes y sus escudos y demás, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sus intervenciones y su participación. Que tengan una tarde extraordinaria. Nos vemos en punto de las 9 de la noche con la presencia de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, el delegado federal único en Baja California, para hablar sobre el operativo de aplicación de vacunas en el estado. Pásela muy bien, provechito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí